Lo que más dura no siempre es lo más fuerte, a veces es lo más paciente. Hay un jabón en los baños de México que lleva más de 150 años sin desaparecer, no porque nadie haya intentado borrarlo, sino a pesar de que muchos lo intentaron. Cuando las grandes corporaciones del mundo llegaron a México con sus presupuestos millonarios, sus campañas globales y sus cadenas de distribución sin precedentes, este jabón ya estaba ahí, en las farmacias del centro histórico, en los mercados de barrio, en los botiquines de las abuelas, y siguió estando. La historia de Grisi no es la historia de una empresa que tuvo suerte, es la historia de una familia que tomó decisiones, algunas brillantes, otras difíciles, alguna que otra cuestionable, durante 6 generaciones distintas, en 6 momentos distintos de un país que tampoco fue siempre el mismo, para entender cómo un laboratorio fundado por un médico italiano en el pueblo de San Ángel logró sobrevivir a la Revolución Mexicana, a 2 guerras mundiales, a la llegada de Procter y Gamble, de Unilever, de Colgate-Palmolive y de docenas de multinacionales más. Hay que entender algo que rara vez se menciona cuando se habla de empresas exitosas, lo que sucede por dentro cuando todo afuera amenaza con destruirte. Eso es lo que vamos a explorar en este documental. Hay una frase que Grisi repite desde hace décadas en cada producto, en cada campaña, en cada comunicado de prensa: ingredientes de origen natural. Es la columna vertebral de su identidad, es lo que los diferencia, o eso dicen, de las grandes multinacionales. INE es la razón por la que millones de familias mexicanas llevan generaciones eligiendo su jabón, su shampoo, su crema, sintiendo que están tomando una decisión más honesta, más sana, más mexicana. El problema es que esa frase no significa lo que parece. La propia empresa, en su sitio web oficial, se define a sí misma con una combinación de palabras que merece leerse con cuidado: empresa químico-farmacéutica dedicada a la elaboración y comercialización de productos de origen natural. Químico-farmacéutica. No es un detalle menor, es la descripción técnica y legal de lo que son: una empresa que fabrica productos con procesos químicos industriales, igual que cualquier otra empresa de su tipo en el mundo. Lo que ocurre con el concepto de natural en la industria cosmética es algo que los fabricantes conocen muy bien y que los consumidores rara vez comprenden del todo. No existe ninguna regulación en México ni en la mayoría de los países que establezca qué porcentaje de ingredientes naturales debe contener un producto para poder llamarse natural. Eso significa que una empresa puede tomar un shampoo compuesto en su mayoría por tensioactivos sintéticos, conservantes químicos y fragancias artificiales, agregarle una cantidad mínima de extracto de manzanilla o aloe vera y poner en la etiqueta, sin mentir técnicamente, que está hecho con ingredientes naturales. Ese es el mecanismo. Y Grisi lo usa con una eficacia que hay que reconocer, porque lleva décadas funcionando. La manzanilla de Grisi es quizás el ejemplo más claro. Es su producto más icónico, el que llevan más de 70 años vendiendo, el que las abuelas compraban para aclarar el cabello de sus nietas. Lo que ese shampoo vende, fundamentalmente, es la imagen de la manzanilla, la flor, el color amarillo, la asociación con lo natural, con lo suave, con lo de toda la vida. Pero la manzanilla, como ingrediente activo en términos de concentración real dentro de la fórmula, ocupa un lugar secundario en la lista de componentes. Los primeros ingredientes, los que aparecen al inicio de cualquier lista INSI, porque son los más abundantes, son agua, tensioactivos y agentes espesantes, lo mismo que en cualquier shampoo industrial de cualquier multinacional. Nadie en Grisi ha dicho nunca que sus productos son 100% naturales. Esa es la salida legal. Pero la comunicación de la marca durante décadas ha construido exactamente esa percepción. Y construir una percepción que no es del todo cierta, sin decir nada técnicamente falso, es una de las formas más sofisticadas y más rentables de engañar a alguien. El greenwashing, que es como se llama esta práctica cuando una empresa usa el discurso de lo natural o lo ecológico para vender productos que no lo son, en la medida en que se sugiere, no es un invento de Grisi.
lo hacen prácticamente todas las empresas del sector, pero hay algo particularmente significativo en que sea Grisi quien lo haga, porque Grisi ha construido su identidad entera, su razón de ser, su diferenciación frente a las multinacionales, sobre esa promesa. No es un ingrediente más de su comunicación, es el fundamento de todo lo que dicen ser. Y cuando el fundamento de lo que dice ser descansa sobre una definición conveniente de una palabra que nadie regula, hay una pregunta que queda flotando en el aire, que más en esta historia es lo que parece. Esa pregunta es la que vamos a intentar responder. Hay un dato en la historia oficial de Grisi que se menciona siempre con orgullo, casi como prueba de fortaleza y carácter. Entre 1900 y 1918, dicen, la empresa vivió su primera etapa de esplendor, creció, expandió sus instalaciones, comenzó a exportar a Estados Unidos, Cuba y Guatemala, abrió nuevos laboratorios, consolidó su presencia en el mercado mexicano, lo que la narrativa oficial no menciona o menciona de pasada sin detenerse en las implicaciones, es el contexto en el que ocurrió todo eso. Entre 1910 y 1920, México vivió una de las guerras civiles más devastadoras de su historia. La Revolución Mexicana no fue una revolución limpia ni ordenada, fue un periodo de violencia masiva, desplazamiento forzado, hambre, epidemias y destrucción económica generalizada. Se estima que el país perdió entre 1 y 3 millones de personas entre muertos directos, hambruna, epidemias y emigración. Pueblos enteros fueron arrasados, familias que llevaban generaciones en el mismo lugar perdieron todo en cuestión de semanas. La economía nacional se contrajo de manera severa entre 1910 y 1916. En ese contexto, la pregunta que la historia oficial de Grisi nunca formula es esta: ¿quién compraba jabones, cremas y ungüentos de tocador mientras México ardía? La respuesta es incómoda pero necesaria. Los productos de Grisi en esa época no eran productos de consumo popular, eran productos para familias con recursos, para la clase media urbana y la élite capitalina que, aunque afectada por la inestabilidad política, mantuvo durante buena parte del conflicto un nivel de consumo que el grueso de la población mexicana jamás tuvo. El emplasto Monopolis, los productos de tocador, los farmacéuticos importados de Europa que la droguería Grisi distribuía. Todo eso tenía un precio que lo hacía inaccesible para el peón, para el jornalero, para el soldado raso de cualquiera de los ejércitos que cruzaban el país. Grisi no creció a pesar de la revolución, creció en paralelo a ella, atendiendo a un segmento de la población que la revolución no destruyó, al menos no de inmediato, pero hay algo más. Algo que la propia empresa documenta en su historia oficial sin aparentemente notar la contradicción que representa. Cuando la situación en México se volvió insostenible, en los años más violentos del conflicto, la familia Grisi no se quedó, no resistió desde adentro, no fue el ejemplo de empresa mexicana que se aferra a su tierra en los momentos más difíciles. Lo que hicieron fue cerrar sus tiendas en México, excepto el laboratorio del emplasto Monopolis, y emigrar a Los Ángeles, California, donde fundaron un pequeño laboratorio para abastecer a la creciente comunidad de mexicanos en esa ciudad. Esto es, en todos los sentidos relevantes, la historia de una empresa que sobrevivió su peor crisis desde suelo americano. No hay nada moralmente reprobable en eso. Proteger a la familia en tiempos de guerra es una decisión completamente comprensible, pero sí hay algo profundamente irónico en que la empresa que durante más de un siglo ha construido su identidad sobre el concepto de lo mexicano, de lo nuestro, de lo que no se rinde ante las presiones extranjeras, haya encontrado su refugio en el extranjero precisamente cuando México más lo necesitaba. La narrativa de resistencia que Grisi proyecta tiene en su origen esta grieta. Y no es la única, porque lo que vino después de la revolución, cuando la familia regresó y reconstruyó el negocio, fue algo todavía más revelador sobre cómo Grisi entiende realmente la noción de independencia y de identidad nacional.
algo que tiene que ver con una decisión tomada en 1993 y con otra en 1998 que transformaron para siempre lo que Grisi es en realidad, o aunque la empresa nunca lo haya presentado de esa manera. En 1993, Grupo Grisi firmó su primer acuerdo de distribución con una empresa extranjera. Se llamaba Helen Curtis. Era una compañía estadounidense de productos para el cabello. El acuerdo era simple. Grisi usaría su red de distribución, sus 20,000 puntos de venta repartidos por todo el país, para llevar los productos de Helen Curtis a los anaqueles mexicanos. A cambio, recibía una comisión. Nadie presentó ese acuerdo como una contradicción. Se presentó como una estrategia inteligente, una forma de monetizar la infraestructura que Grisi había construido durante décadas, y en términos puramente comerciales, lo era. Pero 5 años después vino el acuerdo que cambia completamente la lectura de todo lo anterior. En 1998, Grupo Grisi firmó un convenio de distribución con Procter & Gamble. Procter & Gamble, la empresa estadounidense que en ese momento controlaba el 40% del mercado mexicano de shampoos. La empresa que con sus marcas Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, ocupaba más espacio en el anaquel que todos sus competidores juntos. La empresa que, según la narrativa que Grisi proyectaba hacia afuera, representaba exactamente el tipo de gigante transnacional contra el que una empresa familiar mexicana debía resistir para sobrevivir. Grisi no resistió contra Procter & Gamble. Grisi distribuyó sus productos, llevó Max Factor, CoverGirl y Oil of Olay a los mismos puntos de venta donde vendía su propia manzanilla y sus propios jabones. Cobró por hacerlo y lo hizo durante años. Después vinieron más acuerdos con Sara Lee, o con Com International, con la farmacéutica inglesa Boots, con empresas de distintos países y distintos rubros, todas usando la misma infraestructura de distribución que Grisi había construido como ventaja competitiva propia. Para el año 2004, según datos de la propia empresa recogidos por la revista Expansión, esas alianzas comerciales representaban el 49% de los ingresos totales del grupo. Casi la mitad de todo lo que Grisi ganaba no venía de vender productos Grisi. Venía de distribuir productos de otras empresas, muchas de ellas, las mismas que supuestamente amenazaban su existencia. La pregunta que esto genera no es si la estrategia fue inteligente. Lo fue. En términos de negocio, es difícil criticar una decisión que le permitió a una empresa mediana competir en un mercado dominado por corporaciones con presupuestos incomparablemente más grandes. La pregunta es otra. ¿Qué significa ser una empresa mexicana independiente cuando casi la mitad de tus ingresos depende de distribuir los productos de las multinacionales que dices enfrentar? La respuesta que Grisi nunca ha dado de manera directa es que la independencia, en su caso, siempre fue una independencia selectiva. Independiente en la propiedad, sí. La familia Grisi nunca ha vendido la empresa, nunca ha cotizado en bolsa, nunca ha cedido el control accionario a un inversionista externo. En ese sentido estricto, la empresa sigue siendo 100% familiar, 100% mexicana en términos de quién la posee, pero en términos de cómo funciona, de dónde vienen sus ingresos, de con quién hace negocios y en qué condiciones, la independencia tiene contornos mucho más difusos. Y hay algo más que conviene examinar aquí, porque el modelo no se detuvo en la distribución. En 2010, Grisi compró Maja, una marca española de fragancias. En 2020 compró Hins, Eclipsol y Capent a GlaxoSmithKline, uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo. En 2022 compró Perth, Funk y Línea Natural a Henkel, el gigante alemán de productos de consumo, marcas que las propias multinacionales decidieron abandonar porque ya no eran suficientemente rentables para sus estándares globales y que Grisi adquirió para darles una segunda vida en mercados donde todavía tenían valor residual. Es un modelo perfectamente legítimo, pero es exactamente lo opuesto a lo que sugiere la imagen de una empresa que fabrica productos propios con ingredientes mexicanos desde una filosofía de origen natural. Lo que Grisi hace, en realidad,
en una parte significativa de su operación, es comprar y distribuir lo que las multinacionales ya no quieren, reciclar el catálogo descartado de las mismas empresas cuya llegada hasta México se suponía que debía amenazar su existencia. La paradoja no es accidental, es estructural. Está construida dentro del modelo de negocio desde hace más de 30 años y funciona precisamente porque nadie la nombra. Nadie en la comunicación de Grisi explica que parte de su crecimiento reciente se deba a adquisiciones de marcas europeas y estadounidenses. La narrativa pública sigue siendo la misma de siempre: empresa familiar mexicana, 5 generaciones e ingredientes naturales, resistencia ante la globalización. Pero los estados financieros cuentan una historia diferente, una historia donde la frontera entre el enemigo y el socio lleva décadas siendo tan borrosa que ya no tiene mucho sentido trazar una línea entre los dos. Hay una dimensión de Grisi que no aparece en los comunicados de prensa ni en los aniversarios celebrados con la presencia de presidentes de la República. Es la dimensión de adentro, la que conocen las personas que trabajan ahí, que fabrican los productos, que operan las líneas de producción, que llevan los pedidos a los puntos de venta. Grisi tiene más de 1,900 empleados distribuidos en México, Estados Unidos y España. Es una operación de escala considerable, produce más de 110 millones de artículos al año, tiene plantas de fabricación, centros de distribución, equipos comerciales en varios países. Es, en todos los sentidos operativos, una empresa grande y, como ocurre con casi todas las empresas grandes que llevan décadas siendo administradas por la misma familia, tiene una cultura interna que refleja exactamente eso, la lógica de una familia que nunca ha tenido que rendir cuentas ante accionistas externos, ante un consejo independiente, ante ninguna instancia que no sea ella misma. Las plataformas de evaluación laboral, donde empleados actuales y anteriores de Grisi han dejado sus testimonios de manera anónima, ofrecen un retrato que contrasta de manera significativa con la imagen que la empresa proyecta hacia afuera. No son testimonios de una empresa en crisis. Grisi no es una empresa en crisis, pero sí revelan patrones que se repiten con suficiente consistencia como para no poder atribuirlos a casos aislados. El primero y más recurrente es el favoritismo, empleado tras empleado, en testimonios dejados a lo largo de varios años y en distintas áreas de la empresa, describe el mismo fenómeno. El ascenso y la permanencia dentro de Grisi no dependen principalmente del desempeño, sino de la cercanía con quienes toman las decisiones. Quien tiene el favor de un jefe de área permanece independientemente de sus resultados. Quien no lo tiene puede trabajar con dedicación durante años, sin que eso se traduzca en reconocimiento ni en movilidad. En una empresa familiar de quinta generación, esto no es sorprendente, es casi inevitable. Cuando la cultura organizacional se forma durante décadas alrededor de una familia que toma todas las decisiones relevantes, la lealtad personal tiende a valorarse más que la competencia técnica. No es una decisión consciente en la mayoría de los casos, es simplemente cómo funcionan las estructuras de poder cuando no existe un mecanismo externo que las discipline. El segundo patrón que emerge con claridad es la brecha entre lo que se exige y lo que se paga. Varios empleados describen cargas de trabajo equivalentes a las de 2 o 3 personas, con salarios que no reflejan esa exigencia. Una frase que aparece en más de un testimonio es suficientemente directa como para citarla en sus propios términos. Empresa explotadora, tienen a una persona haciendo el trabajo de 3, no pagan horas extra. Esto tampoco es exclusivo de Grisi. Es una descripción que podría aplicarse a una proporción significativa de las empresas mexicanas de tamaño mediano y grande, pero adquiere una textura particular cuando viene de una empresa que ha construido durante décadas una narrativa de responsabilidad, de cuidado hacia las familias mexicanas, de compromiso con el bienestar de sus consumidores. El bienestar que Grisi promueve en sus etiquetas y en su publicidad no siempre llega,
con la misma intensidad a las personas que fabrican esos productos. El tercer patrón tiene que ver con la estructura misma de la empresa. Grisi nunca ha cotizado en bolsa, nunca ha abierto su capital a inversionistas externos. La quinta generación de la familia administra la empresa con la misma lógica con que lo hicieron las cuatro anteriores: decisiones tomadas adentro, información financiera no pública, la rendición de cuentas exclusivamente interna. Es una elección legítima. Muchas empresas familiares exitosas en el mundo funcionan exactamente así, pero tiene consecuencias. Una empresa que no cotiza en bolsa no está obligada a publicar sus estados financieros, no tiene que explicar a nadie cómo toma sus decisiones de inversión, cuánto paga a sus directivos, cómo distribuye sus utilidades. La opacidad es legal, pero es opacidad al fin. En el caso de Grisi, esa opacidad tiene un efecto particular porque la empresa sí habla, y habla mucho, sobre sus valores, su filosofía, su compromiso con México y con sus consumidores. Habla de responsabilidad social, habla de sostenibilidad, habla de ser una empresa que se preocupa por el bienestar de las familias mexicanas. Todo ese discurso se produce en un contexto donde nadie, ningún agente externo independiente, puede verificar en qué medida las prácticas internas de la empresa están alineadas con lo que dice ser. La Fundación Grisi existe, hace trabajo social real, apoya causas concretas. Eso es verificable y no debería minimizarse. Pero una fundación corporativa no es un mecanismo de transparencia, es, entre otras cosas, una herramienta de comunicación, una forma de construir una imagen pública que no necesariamente refleja de manera completa lo que ocurre dentro de la operación cotidiana de la empresa. Hay una última dimensión que vale la pena señalar aquí, porque conecta lo que ocurre adentro con lo que la empresa proyecta afuera. Grisi se describe consistentemente como pionera en ingredientes naturales, como una empresa que innova, que investiga y que destina más del 2% de sus ventas anuales a investigación y desarrollo. Son números que suenan bien, pero en una empresa que factura alrededor de 760 millones de pesos anuales solo en shampoos, 2% representa una inversión que difícilmente alcanza para el tipo de investigación profunda que justificaría las afirmaciones que la empresa hace sobre la eficacia de sus ingredientes naturales. Lo que Grisi llama investigación y desarrollo en una proporción significativa es reformulación cosmética, ajustar concentraciones, cambiar fragancias, adaptar fórmulas existentes a nuevas líneas de producto. Es trabajo técnico legítimo, pero no es lo mismo que desarrollar desde cero una comprensión científica rigurosa de cómo la manzanilla o el aloe vera actúan sobre el cabello o la piel a las concentraciones en las que realmente aparecen en sus productos. La distancia entre lo que Grisi dice que hace y lo que realmente hace no es enorme. No estamos hablando de fraude masivo ni de engaño deliberado y sistemático en el sentido más grave del término. Estamos hablando de algo más sutil y en cierta medida más interesante. Una empresa que durante más de 150 años ha sabido construir y mantener una narrativa sobre sí misma que es parcialmente verdadera, suficientemente creíble y extraordinariamente rentable. Y esa capacidad, la de sostener una historia durante generaciones sin que nadie la examine con demasiado detenimiento, ese es quizás el activo más valioso que Grisi tiene, más que sus fórmulas, más que su red de distribución, más que sus 1,900 empleados y sus 110 millones de artículos al año. La historia que cuentan sobre sí mismos es su producto más duradero. Hay una frase que Grisi usa con una regularidad que bordea lo ritual. Aparece en sus comunicados, en las entrevistas de sus directivos, en la descripción que hacen de sí mismos en cada plataforma donde tienen presencia. La frase es esta: empresa 100% mexicana. Es una afirmación que en términos estrictamente legales y accionarios es verdadera. La familia Grisi, de origen italiano pero establecida en México desde 1860, nunca ha cedido el control de la empresa a capitales extranjeros, nunca ha vendido.
FAS nunca ha permitido que ningún inversionista externo tome una posición de control. En ese sentido preciso y acotado, Grisi es efectivamente una empresa 100% mexicana, pero la mexicanidad de una empresa no se agota en quien firma los títulos accionarios. Y cuando se examina con detenimiento lo que Grisi es en la práctica, más allá de lo que dice ser en sus comunicados, la imagen se complica de una manera que ninguno de sus materiales oficiales reconoce. Empecemos por el origen de la familia misma. José Grisi era italiano. Llegó a México en 1860 como inmigrante. Era médico de profesión y traía consigo un conjunto de fórmulas farmacéuticas desarrolladas en Europa bajo parámetros científicos europeos, con una visión del negocio completamente ajena a la tradición mexicana de la época. El primer laboratorio lo instaló en San Ángel, siguiendo el modelo de los laboratorios farmacéuticos europeos que conocía. Los productos que fabricó inicialmente no tenían raíces en la medicina tradicional mexicana ni en el conocimiento herbolario indígena. Eran fórmulas importadas de una tradición científica extranjera, adaptadas al mercado local. Esto no es una crítica, es simplemente la descripción de lo que ocurrió, pero contrasta de manera significativa con la narrativa que la empresa ha construido durante décadas sobre su vínculo profundo con México, con sus ingredientes, con sus tradiciones, con su gente. La mexicanidad de Grisi, desde el principio, fue una mexicanidad adoptada, una identidad construida sobre la decisión de quedarse en un país que no era el de origen y de hacer negocios con sus habitantes. No hay nada deshonesto en eso. México ha sido construido en buena medida por inmigrantes que llegaron y se quedaron, pero sí hay algo que vale la pena nombrar cuando esa misma empresa usa esa identidad adoptada como argumento de venta, como bandera de resistencia frente a lo extranjero, como razón para que el consumidor mexicano la prefiera sobre sus competidores, porque la pregunta que surge es esta: ¿en qué momento una empresa de origen italiano que distribuye marcas estadounidenses y europeas, que adquiere productos descartados por corporaciones alemanas e inglesas, que vende su narrativa de lo mexicano en mercados europeos como argumento comercial, se convierte genuinamente en lo que dice ser? La respuesta honesta es que no existe un momento claro. Existe un proceso gradual de apropiación de una identidad que resultó ser rentable. Y ese proceso es exactamente lo que vale la pena examinar. Cuando Grisi distribuye Procter & Gamble, cuando vende Max Factor y CoverGirl y Oil of Olay a través de su red nacional, cuando cobra por llevar los productos de corporaciones estadounidenses y europeas a los anaqueles mexicanos, la pregunta de qué significa ser mexicano se complica de manera considerable, porque en esas transacciones Grisi no es la empresa que resiste a las multinacionales, es la infraestructura que las multinacionales usan para penetrar el mercado mexicano de manera más eficiente. No es un rol menor, es un rol central y es un rol que Grisi ha desempeñado voluntariamente con beneficio económico claro durante más de 30 años. Lo que esto significa en términos concretos es que cada vez que una familia mexicana compraba un producto de Procter & Gamble en una farmacia del barrio, había una probabilidad significativa de que ese producto hubiera llegado ahí gracias a la red de distribución de Grisi, la empresa mexicana que supuestamente representaba una alternativa frente al gigante transnacional. Era, al mismo tiempo, el canal que hacía posible que ese gigante llegara hasta el último rincón del país. La adquisición de Maja ilustra esta misma lógica desde otro ángulo. Maja es una marca española, nació en España, tiene su historia, su estética, su base de consumidores en el mundo hispanohablante europeo. Cuando Grisi la compró en 2010, la incorporó a su portafolio como una marca propia. Hoy Maja aparece en la misma familia de productos que la manzanilla y Ricitos de Oro, presentada implícitamente como parte de lo que Grisi ofrece. Pero Maja no es mexicana, no tiene ingredientes mexicanos, no tiene historia mexicana,
no nació de ninguna tradición de cuidado personal relacionada con México. Es una marca europea que ahora tiene dueños mexicanos y que se vende en parte aprovechando el posicionamiento que Grisi ha construido sobre su identidad nacional. Lo mismo aplica a Heinz, una marca de cremas corporales que perteneció a GlaxoSmithKline, uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del planeta, a Eclipsol, protector solar de origen igualmente multinacional, a Pert, que fue de Procter Gamble antes de pasar a Henkel y después a Grisi, a Funk y a Línea Natural, también adquiridas de Henkel. Todas marcas que las propias multinacionales decidieron abandonar porque ya no generaban el retorno que sus estructuras de costo global requerían y que Grisi adquirió para darles una segunda vida en mercados donde todavía tenían valor residual. Es un modelo de negocio perfectamente legítimo, pero es exactamente lo opuesto a lo que sugiere la imagen de una empresa que fabrica productos propios con ingredientes mexicanos desde una filosofía de origen natural. Lo que Grisi hace en una parte significativa de su operación actual es comprar y revitalizar lo que las multinacionales ya no quieren. Reciclar el catálogo descartado de las mismas empresas cuya llegada a México se suponía que debía amenazar su existencia. La paradoja no es accidental, está construida dentro del modelo de negocio desde hace más de 3 décadas y funciona precisamente porque nadie en la comunicación pública de la empresa la nombra. Hay algo más que conviene examinar aquí, porque tiene que ver no solo con lo que Grisi hace, sino con cómo lo hace visible, o más precisamente, con cómo lo hace invisible. Ningún anuncio de Grisi muestra la planta industrial de Tepeyi del Río, donde se fabrican sus productos. Ninguna campaña publicitaria muestra los reactores de mezcla, las líneas de envasado automatizadas, los contenedores de tensioactivos sintéticos que llegan en camión desde proveedores químicos industriales. Lo que muestran los anuncios de Grisi son campos de manzanilla bajo el sol, manos que sostienen plantas de aloe vera, flores de lavanda sobre fondo blanco, paisajes que evocan artesanía, lentitud, contacto con la tierra. Es comunicación construida con una precisión considerable, porque el objetivo no es mostrar cómo se hacen los productos. El objetivo es construir una asociación emocional entre el producto y un conjunto de valores, lo natural, lo artesanal, lo puro, que el proceso real de fabricación no podría sostener si fuera visible. Esta práctica tiene un nombre en la industria, se llama marketing aspiracional de ingredientes. Consiste en identificar el ingrediente con mayor carga emocional positiva dentro de una fórmula, construir toda la comunicación alrededor de ese ingrediente y dejar en segundo plano o en la letra pequeña de la etiqueta el resto de los componentes que constituyen la mayor parte del producto. Grisi no inventó esta práctica. La usa con particular eficacia porque tiene décadas de experiencia haciéndolo y porque la asociación entre su nombre y el concepto de lo natural está tan profundamente arraigada en la memoria del consumidor mexicano que ya no necesita construirse, solo necesita mantenerse, pero mantenerla tiene un costo que no es financiero. Es un costo de coherencia, porque cada vez que la empresa lanza una nueva línea de productos bajo el paraguas de lo natural, mientras distribuye marcas de corporaciones multinacionales, cada vez que reivindica su identidad mexicana, mientras adquiere el catálogo descartado de empresas alemanas e inglesas, cada vez que habla de su filosofía de origen y de sus 160 años de compromiso con las familias mexicanas, mientras sus propios empleados describen condiciones laborales que no reflejan ese compromiso, la distancia entre el relato y la realidad se hace un poco más ancha, no lo suficientemente ancha como para que el mercado lo note. Ese es precisamente el arte que Grisi ha perfeccionado durante generaciones, pero lo suficientemente ancha como para que valga la pena mirarla.
Hay una última dimensión de esta mexicanidad selectiva que merece atención porque opera en el sentido contrario a todo lo anterior. Si hacia adentro del mercado mexicano Grisi usa su identidad nacional como argumento de preferencia frente a las multinacionales, hacia afuera, en los mercados internacionales, donde tiene presencia, usa exactamente esa misma identidad como argumento de exotismo y de autenticidad. En España, donde la empresa lleva décadas operando a través de su distribuidora europea, los productos Grisi se posicionan como productos de origen mexicano. La manzanilla no es cualquier manzanilla, es manzanilla mexicana. El aloe vera no es genérico, viene de México. Hay en esa comunicación una apelación implícita a una idea de México como tierra de ingredientes puros, de tradiciones ancestrales de cuidado personal, de una relación con la naturaleza que el consumidor europeo asocia a lo auténtico porque nunca ha estado en la planta industrial de Tepeji del Río. México, en ese contexto, no es solo el país de origen de la empresa, es un argumento de marketing, una geografía convertida en valor agregado, una identidad nacional instrumentalizada para vender shampoo en el mercado europeo, lo que significa que la mexicanidad de Grisi cumple funciones distintas según a quién se le está vendiendo. En México sirve para diferenciarse de las multinacionales extranjeras, en Europa sirve para diferenciarse de las marcas locales mediante una promesa de autenticidad latinoamericana. En ambos casos, la identidad nacional es una herramienta, un recurso, algo que se activa cuando es útil y que se deja en segundo plano cuando no lo es. No es una estrategia única de Grisi, es lo que hacen la mayoría de las marcas que tienen presencia en múltiples mercados con culturas y expectativas distintas. Pero hay algo que se siente diferente cuando la empresa que lo hace lleva 160 años diciéndole a México que su identidad no es una estrategia sino una convicción. Cuando el origen de una empresa es también su principal argumento de venta, la distinción entre lo que se es y lo que se dice ser deja de ser un detalle menor, se convierte en la pregunta central. Hay empresas que duran porque son mejores que su competencia. Hay empresas que duran porque tienen más dinero y hay empresas que duran porque encontraron algo más valioso que el dinero y que la calidad técnica. Encontraron una historia que la gente quiere creer. Grisi pertenece a esta última categoría. No es una afirmación menor. Sostener una historia durante 160 años, a través de 6 generaciones de una misma familia, atravesando una revolución armada, 2 guerras mundiales, la llegada de las corporaciones transnacionales más grandes de la historia moderna, crisis económicas, devaluaciones, pandemias y la transformación radical del mercado de consumo masivo, requiere una habilidad que va mucho más allá de saber formular un jabón o un shampoo. Requiere entender algo profundo sobre cómo funciona la confianza del consumidor, y Grisi lo entendió antes que la mayoría. En la confianza del consumidor mexicano, particularmente del consumidor de mediana edad y de las generaciones mayores, no se construye principalmente sobre datos, no se construye sobre estudios clínicos, ni sobre análisis de ingredientes, ni sobre comparaciones técnicas entre productos. Se construye sobre la memoria, sobre el recuerdo de lo que usaba la abuela, sobre la asociación entre un olor específico y una sensación de seguridad en la infancia, sobre la continuidad de una marca en el tiempo como evidencia implícita de que algo en ella debe funcionar, porque de lo contrario no habría sobrevivido tanto. Grisi entendió eso y lo cultivó con una consistencia que es, en sí misma, admirable aunque también sea calculada. Pero hay una diferencia importante entre aprovechar la confianza que se ha ganado y aprovecharse de una confianza que se da por sentada, y esa diferencia es la que este documental ha intentado señalar, no para destruir una marca ni para condenar a una familia, sino porque esa diferencia importa.
Importa cuando una empresa dice ser natural y no lo es en la medida en que sugiere. Importa cuando dice ser independiente y la mitad de sus ingresos viene de distribuir a sus supuestos enemigos. Importa cuando dice ser mexicana y su portafolio está lleno de marcas europeas y estadounidenses adquiridas de descarte. Importa cuando habla de responsabilidad con las familias mexicanas y sus propios empleados describen favoritismos, cargas excesivas de trabajo y salarios que no corresponden al esfuerzo que se les exige. Ninguna de esas contradicciones destruye a Grisi como empresa. Siguen siendo un negocio extraordinariamente exitoso, siguen creciendo, siguen expandiéndose a nuevos mercados, siguen siendo, en términos de lo que el mercado premia, un caso de estudio sobre cómo una empresa familiar puede sobrevivir en un entorno que debería haberla eliminado hace décadas. Pero el éxito comercial de una empresa no es lo mismo que su integridad narrativa. Y cuando una empresa construye su identidad pública sobre conceptos como lo natural, lo mexicano, lo familiar y lo honesto, tiene una responsabilidad implícita de sostener esos conceptos con algo más que palabras bien elegidas en un comunicado de prensa. Lo que Grisi ha hecho durante 160 años es exactamente lo que su fundador hizo en 1863 con el emplasto Monopolis: tomar algo que tiene valor real, envolverlo en un lenguaje que promete más de lo que entrega y venderlo a personas que necesitan creer que están tomando una buena decisión. En el siglo XIX, eso era la norma de la industria farmacéutica. En el siglo XXI, con la información disponible que existe, con los mecanismos de verificación que existen, con la capacidad que tiene cualquier consumidor de leer una lista de ingredientes o de buscar la historia real de una empresa, esa práctica tiene otro nombre. No es necesario decir cuál es ese nombre. El espectador que ha llegado hasta aquí ya lo sabe. Lo que sí vale la pena decir como reflexión final es esto: las marcas que más perduran no son necesariamente las más honestas, son las que mejor entienden qué es lo que su consumidor necesita escuchar. Y Grisi, durante 160 años, ha sabido exactamente qué es lo que México necesitaba escuchar en cada momento. Durante el Porfiriato, que había un producto con aval europeo que podía curar casi cualquier cosa. Durante la posguerra, que había un shampoo mexicano tan bueno como cualquier importado. Durante la globalización, que había una empresa familiar que resistía a las multinacionales. Durante la era del consumo consciente, que había una opción natural, responsable y sostenible. El mensaje cambia. La estructura del mensaje es siempre la misma. Somos lo que tú necesitas que seamos. Eso no es una historia de éxito empresarial solamente, es también una historia sobre nosotros, sobre lo que elegimos creer cuando tenemos la opción de preguntar, sobre la comodidad de la marca conocida frente a la incomodidad de la información verificada, sobre cuánto de lo que consumimos todos los días descansa sobre narrativas que nunca hemos tenido la curiosidad, o el tiempo, o las herramientas de examinar con detenimiento. Grisi seguirá ahí mañana, en las farmacias, en los supermercados, en los baños de millones de familias mexicanas, con su manzanilla, con sus ricitos de oro, con su jabón neutro y su promesa de ingredientes naturales. La pregunta que queda, después de todo lo que hemos visto, no es si vas a seguir comprando sus productos, la pregunta es si vas a seguir comprándoles el relato. Si esta historia te dejó pensando en cuántas marcas mexicanas operan con la misma lógica, no estás solo, hay otra empresa, también mexicana, también construida sobre una promesa de salud y bienestar, también experta en vender certezas que la ciencia no siempre respalda. Pero a diferencia de Grisi, esta no tardó 160 años en construir su imperio, lo construyó en poco más de 2 décadas, con una velocidad y una agresividad que Grisi nunca tuvo ni necesitó. Se llama Genoma Lab. Y la historia de cómo una empresa mexicana se convirtió en una de las compañías de productos de salud más grandes de América Latina, vendiendo remedios cuya eficacia
Ha sido cuestionada en múltiples países, demandada por autoridades regulatorias y retirada de anaqueles en mercados internacionales. Es una historia que merece contarse completa. Eso es exactamente lo que viene a continuación.